llegó al país y es un equipo que realmente ha estado dando sus aportes en más que todo el aspecto pues técnico que la academia puede colaborar. En ese sentido, nosotros hemos sido parte del Comité Nacional de Vigilancia, un comité que se formó precisamente pues para estar dando seguimiento con diferentes sectores del país a la pandemia. También hemos hecho pues ahí en ese mismo comité pues las recomendaciones de vigilancia epidemiológica y hemos generado informes técnicos de comportamiento, posibles escenarios y algunos otros documentos también en el marco de esta pandemia. Pero bien, esto solo era una pequeña introducción, ¿verdad?, a el tema que nos trae hoy, que realmente es pues los modelos. Acá tenemos en esta lámina un recorrido histórico de cómo los modelos o cómo la parte matemática, mejor dicho, y estadística ha aportado a la salud y a la epidemiología. Y tenemos acá que en el siglo XVII, el primer estudio estadístico de enfermedades infecciosas se le atribuye a John Grom en 1663. Y acá, más que todo, se trató de comparar los riesgos de morir por peste bubónica en relación a otras causas de muerte que no eran consideradas epidémicas. Luego vemos acá en el siglo XVIII los trabajos del médico matemático Bernoulli, que de hecho hemos estudiado, ¿verdad?, experimentos. No sé si he leído un mensaje que dice que no se escucha, no sé si me confirman, por favor. Gracias. A veces pasa que no es, ¿verdad?, el audio de la presentación, sino más bien nuestra conexión, que a veces baja y entonces eso quita el audio. Entonces, cuando pase eso, favor que revisar nuestra conexión. Muchas gracias. Bien, entonces les comentaba, ¿verdad?, que ya hemos estudiado los experimentos de Bernoulli y él hizo bastantes trabajos, varios trabajos acerca de la vacunación contra la viruela y demostraron la reducción de la mortalidad, ¿verdad?, utilizando, de hecho, algunos modelos. Porque, como vamos a ver más adelante, los modelos pues pueden, de hecho son una herramienta para hacer estas evaluaciones de intervenciones en salud. Luego vemos que en el siglo XIX los trabajos de Koch y de Pasteur, que les permitieron también descubrir los mecanismos de transmisión de persona a persona, ¿verdad? Y esto hizo, pues, se dice que hicieron un camino, ¿verdad? Ya un camino, como dicen, un camino pavimentado para la modelación matemática, sobre todo en modelos infecciosos comunitarios. Luego tenemos que ya en el siglo XX, en los años 1900, ¿verdad?, William Hammer, mientras estudiaba la recurrencia de la aparición del sarampión, establece el principio también para la modelación y eso se le llamó la ley de acción de masas. Y acá planteaba, ¿verdad?, que la tasa a la cual una enfermedad se propagaba era pues proporcional al número de individuos que estaban susceptibles y esto lo multiplicábamos por el número de individuos infecciosos. Y finalmente lo que tenemos acá, el Sir Ronald Ross se le considera el padre de la epidemiología matemática moderna, porque hubo, de hecho, para comentarles un poco, existe actualmente lo que se llama epidemiología matemática. Entonces, por eso se dice acá epidemiología matemática moderna, ya con esa denominación. Y este tuvo un papel relevante, ¿verdad?, en las investigaciones de malaria a finales del siglo XIX y pues hizo muchas investigaciones en malaria, ¿verdad?, este señor, y eso
también estuvo relacionado con la parte matemática. Como vemos acá, muchos de estos personajes son tanto de la salud, pero también han tenido estudios a nivel matemático o estadístico, porque realmente la matemática y la estadística son herramientas para realmente para estudiar los comportamientos, ¿verdad?, en salud de una población. Bien, entonces para entrar un poquito más en materia, ¿qué es un modelo matemático? Pues realmente es una representación teórica, ¿verdad? Lo que vemos, o lo que vemos son pues ecuaciones, fórmulas de una situación real, ¿verdad? Al final, las fórmulas o las ecuaciones junto con los datos nos van a permitir describir, explicar y hasta predecir fenómenos. Hay muchas distribuciones o clasificaciones, mejor dicho, de modelos, pero para lo que vamos a tocar el día de hoy, y yo creo que los que estuvieron en la mañana pudieron escuchar un poco, ¿verdad?, de los modelos determinísticos y estocásticos. Entonces, los modelos determinísticos aparecieron a finales del siglo XIX, donde las mismas entradas, ¿verdad?, de datos producirán pues las mismas salidas. Y aquí no se contempla la existencia de azar, ¿verdad? Al contrario de los modelos estocásticos, en los que sí, que estos comenzaron en el siglo XX, y aquí al menos una variable es tomada como un dato al azar, y las relaciones se toman como funciones probabilísticas. Los modelos, vamos a ver cuando ya vayamos abordando cada modelo, ¿verdad?, cuáles de ellos son determinísticos y cuáles estocásticos. Esto solo es para que más o menos nos ubiquemos, ¿verdad?, dónde está cada uno, pero realmente nosotros del área de la salud no es tanto que necesitamos saber mucha conceptualización, sino más que todo cómo aplicarlo, ¿verdad? Porque para eso están los expertos, que al final ellos van a saber muchísimo mejor que nosotros de esto. Bien, entonces, como les mencionaba, ¿verdad?, el término epidemiología matemática, que de hecho surgió, ¿verdad?, por estos estudios, sobre todo en el modelamiento y en el estudio como tal de enfermedades infecciosas, porque se utilizaba mucho la matemática en el entendimiento de estas enfermedades. Entonces surge de ahí estos términos. Como vemos acá, en este esquema, las ciencias y disciplinas que están o que entran en juego, que están relacionadas, ¿verdad? Esto que estamos viendo, está en la matemática, ¿verdad?, porque nos brinda esas ecuaciones, nos brinda esos modelos. Está la estadística también, porque una vez que tenemos pues nosotros los modelos, necesitamos tener pruebas de hipótesis que nos digan si el modelo está bien, si el modelo ajusta bien o no ajusta bien, ese valor de P, y también los intervalos de confianza, que eso lo tenemos por medio de la estadística, y la salud pública y epidemiología, que finalmente pues tenemos que echar mano para ver cómo vamos a aplicar determinado resultado a la población, es decir, cómo lo traslado, qué me están diciendo estos números y qué me está diciendo eso a la situación real. Es decir, yo tengo estos números y cómo voy a interpretar esos números, qué intervenciones, qué significa eso en salud, qué significa, qué voy a hacer y qué decisiones voy a tomar. Y aplicarlas colectivamente, claro que eso es la parte de la salud pública. Entonces, ¿cuáles son las utilidades de los modelos matemáticos en la parte de epidemiología? Pues la vigilancia epidemiológica, ¿verdad?, realmente son clave para entender la dispersión de una enfermedad, y esto a través de estudiando varios escenarios, ¿verdad?, que podemos mostrar mediante los modelos. La trayectoria de una pandemia, como lo hemos visto, ¿verdad?, con COVID-19, que se han visto muchos
De hecho, se ha viralizado, ¿verdad? Muchos sitios que funcionan también como, que ya eso es diferente, ya eso es otra área, que utiliza ya la parte bastante informática, ¿verdad? Y que se generan todos estos reportes y vemos proyecciones. Pero realmente a nivel mundial se ha utilizado todos los modelos o varios de los modelos para realizar vigilancia epidemiológica. Como les mencionaba el doctor Peña en la mañana, pues hay incluso, ¿verdad? Ellos crearon algunas plataformas donde se podían, pues algunas regionales, pues lo han utilizado, ingresar y hacer sus propios análisis y ya hacer, pues tal vez a corto plazo, algunas proyecciones. Entonces, entender la dispersión de la enfermedad, ¿verdad? En la población, cómo estamos, ¿verdad? Dónde están la mayor cantidad de casos. Lo vemos en hombres, lo vemos en mujeres, en qué edades, en grupos de edades, dónde estamos viendo estos problemas, ¿verdad? Y todo lo que nos sirve esa información para generar nuevamente lo que vemos más abajo, la toma de decisiones, qué vamos a hacer y luego de qué vamos a hacer, tenemos que evaluar si eso que hicimos realmente pues fue adecuado o no. Porque si hacemos algo pero no lo evaluamos, finalmente pues no vamos a saber si esa intervención pues ha sido efectiva o no. Y como dicen, lo que no se mide, pues se me olvidó el dicho, pero algo por ahí va. Todo se tiene que medir para que podamos ver cómo resulta, o sea, si lo sigo haciendo, si realmente es importante que lo haga, si los recursos que estoy gastando para ello realmente pues son útiles, o si pues esa intervención no me está funcionando y entonces los números se han ido para arriba y realmente no me está sirviendo. Entonces, estas son como esa parte práctica, ¿verdad? De lo que nos sirven los modelos en epidemiología. Lo que no se mide no se puede mejorar. Gracias, Robert. Exactamente, lo que no se mide. Entonces, vamos a entrar un poquito la conceptualización. En este caso vamos a abordar estos tres modelos, y son el modelo CIR, el modelo de regresión exponencial y los modelos Arias-Mazarino. Entonces, para comenzar, el modelo CIR, como vimos en la mañana, es un modelo determinístico. Es una gama, ¿verdad? Realmente son varias familias, CIR, SEIR, CIS, y hay otras que pues no podría pronunciarlas porque llevan muchas consonantes y no vocales, pero es una familia amplia, ¿verdad? Pero en estos años, están hasta 1927, a 1939, se dio el mayor auge de todos estos modelos con Kermack y McKendrick. Y este es un modelo compartimental, es decir, tiene estos compartimentos de susceptible, infectado y recuperado, algunos lo denominan de removido. Y hay una serie de, pues son ecuaciones, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, los modelos. Entonces está la beta, que es la tasa efectiva de contacto, y la tasa de recuperación. Para hacer este modelo, pues necesitamos tener estos parámetros, ¿verdad? Perdón, la tasa efectiva de contacto y la tasa de recuperación. Y esto quiere decir que el individuo pasa, como mirábamos en la mañana, de un compartimento a otro. O sea, está susceptible, bueno, luego que se infectó ya está infectado y luego pues de su infección pasa a, pues se recupera. Algunos familia de estos CIR agrega la D, la CIR de función, ¿verdad? Porque algunos pues se recuperan y otros fallecen. Y otros colocan la R de removido porque ya tiene una inmunidad y no puede volver a infectarse. O incluso, en otros modelos, ¿verdad? Dependiendo de la enfermedad, si no tiene una inmunidad duradera, entonces puede volver a ser susceptible. Entonces, por eso hay bastantes, digamos que, gama de modelos CIR,
porque de acuerdo al modelaje que se quiera hacer, pues entonces se van introduciendo esos compartimentos. Muy importante en el modelo CIR es el número reproductivo básico, que esto quiere decir el número de infecciones secundarias que ocurren cuando pues, un individuo que es infeccioso pues está en una población susceptible y entonces este número, el número reproductivo básico, nos va indicando pues eso, cuántas infecciones secundarias es capaz de producir, por decirlo de alguna manera, un individuo. Entonces podemos decir que cuando está menor a 1, ¿verdad? Es prácticamente que pues es muy difícil que se infecte otra persona, o sea, una persona casi no puede ni infectar a otra, o sea, en promedio infecta menos de una persona y se espera que la enfermedad pues deje de propagarse en corto plazo porque pues algunos van a contagiar, otros no van a contagiar, entonces realmente no tendríamos un mayor problema. Sin embargo, cuando ya va mayor a 1, entonces en promedio una persona infectada infecta a más de una persona y pues ahí entonces la enfermedad se va propagando con mayor rapidez. Si ustedes recuerdan, eh, pues al inicio de la pandemia se hacía mucho, eh, se decía, bueno, es que el CIR está en 2, de 2 a 3, en algunos lugares incluso, perdón, el R0, digestir. El número reproductivo básico está en 2 o en 3, entonces queríamos decir, bueno, yo si estoy infectada, puedo infectar en promedio a 3 personas más, entonces, y esas 3 personas más a otras 3 personas y así sucesivamente. Entonces, eso tiene ¿qué quiere decir? Que hay una amplia propagación. Y si ustedes se fijan acá, si pueden distinguir los colores, ¿verdad? Tenemos este azulito, que es un R0 de 1.60, que está acá. Se fijan, es el más bajo, ¿verdad? Entonces, este está por acá. Luego tenemos el de 1.88, que es el anaranjadito, el verdecito de 2.16, el rojo 2.44, el morado 2.72 y el 3, que obviamente entonces tenemos esa curva más puntiaguda. Y si ustedes recuerdan, escuchábamos lo de hay que aplanar la curva. Bueno, entonces se refería a esto, ¿verdad? De que bajando ese número reproductivo básico, entonces esa curva se vuelve más plana, ¿verdad? Más achatada, por decirlo así, se va haciendo un poco más, menos puntiaguda que si tenemos un número reproductivo básico, pues, de 3, de 4. Y esto va generando, pues, mayores problemas porque la enfermedad, como les decía, se va propagando de forma más rápida. Esto solamente yo les estoy dando como algunas, la parte teórica y un poquito más digerible, ¿verdad? Del modelo. Ya con el licenciado Marlon, que una vez que yo termine, lo voy a presentar, él les va a hablar un poquito más y va a hacer unas cuestiones más prácticas. También tenemos los análisis de series temporales. Es muy importante, ¿verdad? Definir entonces qué es una serie temporal, que son secuencias, la secuencia de observaciones de cualquier evento ordenadas cronológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos, pues, por ejemplo, casos de COVID, porque, bueno, eso es lo que tenemos ahorita. Casos de COVID y entonces todos los días voy teniendo determinado número de casos. Entonces, todos esos casos yo los tengo en una base de datos y eso me va generando, ¿verdad? Observaciones ordenadas cronológicamente. O sea, septiembre, tengo todos los días de septiembre con los casos obtenidos durante ese mes. Octubre y así sucesivamente. Puede ser también que yo tenga casos de semanas, de meses o incluso de años, ¿verdad? No necesariamente los tengo que tener de día a día. Lo importante es que tengamos esos puntos equidistantes, es decir, si es de días, pues todos los días, si son meses,
pues cada mes, si son años, cada año. Porque esto, entonces, si no, no se puede hacer, ¿verdad? Bien los análisis si no tenemos esos supuestos que deben de cumplir. También importante, ¿verdad? Que debe cumplir con otros supuestos. Esto lo menciono no porque nos interese mucho saber el supuesto, sino porque eso quiere decir que realmente nosotros necesitamos cumplir con ciertas condiciones para poder hacer este tipo de análisis con series temporales, que probablemente con otros modelos no necesitaríamos, como por ejemplo con modelo CIR, algunos supuestos que son un poquito más cosas matemáticas. Y tiene ciertos componentes, ¿verdad? Que igual esto solo es para un conocimiento general de tendencia, variaciones estacionales, variaciones cíclicas y variaciones irregulares, ¿verdad? Si ustedes pueden ver algunas gráficas de análisis de series temporales, se pueden ver estos componentes. Y también tenemos el modelo de regresión exponencial, se llama también modelo de Malthus, al modelo exponencial. Este es un modelo estocástico. Este modelo de regresión exponencial está dentro del paraguas o de la sombría o sombrero de las series temporales, ¿verdad? Primero evaluamos o vimos, mejor dicho, el modelo CIR, que es un modelo determinístico. Ahora nos vamos a los modelos de series temporales, que dentro de ellos está el modelo de regresión exponencial. Entonces, estos son modelos estocásticos. Este modelo es uno de los más utilizados en la demografía y en la ecología, ¿verdad? Como cuando hemos dicho, bueno, esto va a tener un crecimiento exponencial. Nosotros generalmente nos referimos a eso cuando es rápido, ¿verdad? Entonces, y realmente sí, ¿verdad? Y por eso en demografía es muy utilizado y en ecología porque aquí las poblaciones tienen una reproducción rápida. Y este modelo captura el comportamiento en dos etapas, los datos diarios, que crecen en función a un valor inicial, y se acelera el crecimiento de los datos. O sea, si ustedes ven acá, eh, lo primero que dice que crece en función del valor inicial, porque claro, 1, y luego cuando hago la exponencial, sería como 1 por 1, y luego 2, y así sucesivamente, hasta que entre más tengo de casos, por decirlo así, entonces ese número a la exponencial obviamente va a ir siendo mayor. No sé si me voy a entender muy bien, pero yo creo que cuando lo vean de manera práctica va a ser mucho más fácil de entender. Y ¿qué pasó con el modelo exponencial y con la pandemia? Ustedes se fijaron también con el modelo CIR, se hicieron los que les pudieron ver en la mañana con el doctor Peña, vieron algunas curvas ahí que él mostró, que de hecho se hicieron muchos modelos, ¿verdad? Y pues algunos se decían, bueno, pero no se va a alcanzar esas cifras y tal. Pues nunca podemos saber con exactitud, ¿verdad? Porque ni que tuviéramos eh, pruebas para todo el mundo y para hacerle pruebas a todo el que se enferma y etcétera, no se puede. Pero, pues, este modelo exponencial, ¿qué pasó en las etapas tempranas? Pues sí estaba como prediciendo o ajustando bien, probablemente el modelo CIR más o menos, y el exponencial lo mirábamos muy bien, pero luego de unas semanas el exponencial comenzó realmente a dejar de ser útil porque como lleva ese crecimiento exponencial, es un crecimiento muy acelerado, y pues aquí está una imagen. Entonces hacía, esto es pues, de datos reales, este era lo que decía el modelo y pues esta era la vida real. Y al inicio se puede decir de que pues sí teníamos más o menos mayor acceso a detectar los casos, en el sentido de que pues no eran muchos. Ya después obviamente no se tenía, ¿verdad? Esa logística. Pero si ustedes ven acá el modelo,
pues se iba muy, muy alto. Entonces, en la primera semana sí estaba funcionando, pero luego ya no estaba ajustando bien el modelo. Entonces, son útiles para realizar pronósticos a corto plazo y permite realizar estimaciones en esas etapas tempranas. Y lo que les mencionaba del modelo CIR, que probablemente al inicio pues mirábamos, bueno, esto no va a pasar, ¿verdad? Pero servía en ese momento para ver hasta dónde podríamos tener ciertos comportamientos y pues tomar algunas acciones al respecto. A ver, aquí hay una imagen, ¿verdad? Que vemos que esta de hecho fue una proyección inicial, pero luego realmente vimos que fue un comportamiento un poco más así, no tanto así. Entonces, muchas veces pues los modelos, tenemos que ir jugando con los modelos, ¿verdad? Pero el de regresión exponencial es muy útil para realizar pronósticos a corto plazo. Y tenemos acá, finalmente, los modelos ARIMA y SARIMA univariados. Como les decía, estos modelos de series temporales son modelos estocásticos. Esto quiere decir, estas son como iniciales, ¿verdad? Son modelos autorregresivos de medias móviles. La S de SARIMA es de estacional y por eso pues se le agrega es la diferencia con ARIMA y SARIMA. Y estos modelos pues fueron iniciados por Box y Jenkins en 1976 y ellos siguen una secuencia, ¿verdad? Un modelo iterativo, le llaman. La construcción de estos modelos se hace de forma iterativa. Y ellos propusieron, Box y Jenkins, propusieron esta metodología, ¿verdad? Que primero se hace la identificación utilizando datos ordenados cronológicamente, como hablábamos primero cuando les estaba hablando de las series temporales, ¿verdad? Que son datos ordenados cronológicamente. Se intenta sugerir un modelo que siga la serie y el objetivo es determinar pues, los valores que sean apropiados para reproducir esa serie temporal. Luego se hace el análisis y diferenciación de la serie temporal, que aquí entonces ya se van viendo algunos supuestos, ¿verdad? Que se deben de cumplir. Y aquí es donde se va seleccionando pues ese orden del modelo. Esto lo van a poder ver un poquito más claro en la parte práctica, cuando se va viendo pues cuáles son las secuencias de ese modelo. Y luego pues se hace el ajuste del modelo, que aquí se obtienen los coeficientes de determinación y acá también se hace ese diagnóstico con esos coeficientes y se hacen unos mecanismos o algunas, bueno, es parte del mecanismo de la construcción del modelo, ¿verdad? Que sigan pues eh, ciertos residuos que se le llaman, se hacen unos cálculos y entonces se obtienen ciertos residuos y ahí se hace el ajuste del modelo y luego, pues ya que tenemos el modelo, pues se realiza entonces eh, la predicción con ese modelo que ajustamos, ¿verdad? Este lleva pues más pasos, es un poco más complejo, ¿verdad? Que los dos anteriores, lleva un poquito porque se tienen que hacer varios pasos, pero es bastante, digamos, mecánico y hay que tener cierta pericia y algunas cuestiones, pues como lo van a ver en la práctica, pues no son tanto de intuitivos también en eso. Estas ya permiten estos modelos realizar proyecciones a mediano plazo. Es un modelo más exigente porque tiene que cumplir con